Buen día, people, yo soy Dani. Hoy por fin, después de tantos meses, traigo un libro de filosofía que me ha costado de leer un montón, y es El concepto de la angustia de Søren Kierkegaard. Este libro, como digo, llevo meses leyéndolo y se me ha hecho cuesta arriba. Hacía mucho que no se me hacía tan complicado leer un libro. Y había muchas veces que estaba leyendo y leía páginas y pensaba después de terminar como no estoy entendiendo nada. Pero bueno, he hecho el ejercicio de terminar de leerlo. Había cosas que honestamente no había entendido, entonces he tenido que buscar otros videos de YouTube, textos, ChatGPT y todo para entender un poco de qué iba el asunto, pero el concepto global me había quedado claro y por eso siempre pensé que tenía que hacer el video. El libro en sí, el concepto de la angustia, pues como su nombre lo dice, es Kierkegaard intentando comprender el concepto de la angustia en relación con el pecado. De hecho, el título completo es El concepto de la angustia, un mero análisis psicológico en la dirección del problema dogmático del pecado original. Kierkegaard, como sabemos, era un filósofo cristiano creyente, con lo cual pues toda su filosofía existencialista iba dirigida en esta dirección del cristianismo. Pero no por eso dejó de tener un impacto en generaciones posteriores de filósofos, siendo el padre, como digo, del existencialismo y dando paso a grandes nombres de esta corriente como Sartre o como Camus, que siguieron en sus pasos, sin la aproximación cristiana, pero sí con esa base existencialista. Se divide en 5 capítulos que brevemente creo que puedo tocar los puntos principales de cada uno. De hecho, tengo aquí mis papelitos señalando qué es lo que tengo que decir y cosas que me llamaron más la atención. O tal vez me llamaron la atención porque fueron las únicas que entendí. Pero bueno, total, que el primer capítulo lo que hace es como intentar definir la angustia. Y para eso la diferencia de otros sentimientos como el miedo, en que estas sensaciones tienen un objeto. Yo qué sé, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a las alturas, o tengo miedo a hablar en público, ¿no? Tienen un objeto concreto que es el causante de esto. Y separa de esta manera la angustia, ubicándola como este sentimiento profundo que no tiene ese objeto. Y de hecho, la definición que él da de la angustia es esta, que termina dándola, bueno, la va dando a lo largo del libro, pero a modo final, en el último capítulo hay una frase que la define perfectamente, y es la que voy a intentar elaborar a partir de ahí, que es que la angustia es la posibilidad de la libertad. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la angustia es ese sentimiento que, como decía, no tiene un objeto definido, sino que la base de ella es los infinitos caminos que nos ofrece la vida o que se nos presentan en nuestras vidas, ¿no? La libertad, esa libertad que está embebida en la naturaleza humana, es la que genera angustia, de las infinitas posibilidades de decisiones y de caminos diferentes a elegir. Y él hace un ejemplo buenísimo que lo deja bastante claro, que está acá. Y es que dice que la angustia puede compararse muy bien con el vértigo. A quien se pone a mirar con los ojos fijos en una profundidad abismal, le entran vértigos. Pero ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo, si él no hubiera mirado hacia abajo. Así es la angustia del vértigo de la libertad. No es el hecho de sentarse al borde del abismo, sino que la angustia se genera por el hecho de que puedes decidir saltar al abismo. Y esto, que es la libertad del ser humano, es lo que nos genera angustia, ¿no? Esa posibilidad de decidir algo bueno, quedarnos en el borde, o algo malo, saltar al abismo. Las infinitas posibilidades son las que nos generan angustia. Luego, en el segundo capítulo, empieza a ser una disquisición teológica sobre el pecado original, y es que él dice que como los humanos estamos dotados de libertad, de posibilidad de elegir,
es en esa misma libertad, en esa misma posibilidad, donde aparece el pecado. Y esa angustia ante la posibilidad de decidir algo malo es lo que da paso al pecado, más o menos. No sé si hay algún filósofo que me deje en los comentarios alguna explicación más concreta, pero esto es así como filosofía para dummies, o por lo menos es lo que yo he entendido de todo esto. Luego en el siguiente capítulo lo que hace es hablar de que esa libertad es heredada, es decir, que es innata a la especie. Aquí hace nuevamente un juego de filosofía, teología muy complicado de entender, pero básicamente lo que quiere decir es que el humano fue creado con esa libertad, es innata su naturaleza, con lo cual desde que nace el bebé es libre, por lo cual desde el primer momento el ser humano siente angustia. Y se remonta a Adán, que antes del pecado original, que es el mismo pecado de toda la especie, también sintió angustias, lo que dice Kierkegaard, porque tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera, pero esa angustia fue el medio por el que cometió el pecado. Y dice Kierkegaard que es exactamente el mismo proceso el que pasa con cada uno de nosotros cada día, desde que nacemos. Luego en el siguiente capítulo, en el cuarto, lo que menciona es cómo siempre la angustia se ha visto como un síntoma patológico, como algo malo, como algo que hay que evitar, pero él dice que esto no está bien verlo de esta manera, que esta aproximación siempre ha sido incorrecta, porque la angustia no es ni patológica, ni mala, ni algo para evitar, porque es innata a la naturaleza humana. Sentir angustia es natural del ser humano, con lo cual no es algo patológico. Lo patológico es o intentar evitarla a toda costa, o sea, alejarse de ella, o dejar que la angustia te consuma y entonces te paralice y no poder decidir nada. Esto es lo que él considera patológico, pero sentir angustia es algo tan natural como respirar cada día. Por lo cual, no hay que intentar luchar contra esa angustia de la libertad de posibilidades, sino abrazarla y aprender de ella, y apersonarse de esa responsabilidad que da la libertad. Y aquí hay algún momento donde empieza a hablar como tal del tiempo y de la filosofía del tiempo, que es súper interesante y lo he marcado aquí con naranjita, que tampoco tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero habla del tiempo y es muy interesante porque a nivel de conceptos físicos de la física actual, donde se está revaluando el concepto clásico del tiempo, pues esto me pareció súper innovador, súper rompedor. Y es que dice, leo literal: si en la sucesión infinita del tiempo se pudiera encontrar un punto de apoyo firme, es decir, un presente que nos sirviese como fundamento divisorio, entonces sin duda que aquella división sería totalmente exacta. Pero no tenemos ningún momento que sea ese presente que se busca, ya que precisamente cada momento no es más que la suma de todos los momentos, un proceso, un pasar de largo, y por consiguiente no hay en el tiempo ni presente, ni pasado, ni futuro. Es muy bueno. Seguimos a día de hoy sin poder explicar cómo esa dimensión, cómo el tiempo, parece que vaya en una sola dirección, cuando en realidad ninguna de las dimensiones tiene una dirección. Pero bueno, tampoco soy físico, pero es otro tema que me interesa. Total, si hay algún físico, también dejarlo en los comentarios para no decir aquí tonterías. Y ya llegando al último capítulo, como decía, lo que intenta es enfocar esa angustia desde el punto de vista de qué nos puede enseñar. Y aquí hace una redirección de la angustia hacia la fe, que esa angustia que sentimos ante la vida misma, ante la infinidad de posibilidades, lo que nos tiene es que enseñar sobre nuestra propia libertad, para ser conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestras decisiones y de cómo la única forma de sobrellevar esta angustia vital es mediante la fe. Y a través de la fe, no eliminar la angustia, sino transformarla. Y leo literal lo que pone aquí. En uno de los cuentos de los hermanos Grimm, se relata la historia de un mozo que salió a correr aventuras con el solo fin de horrorizarse. Dejamos a este aventurero siga su camino, sin preocuparnos ahora de si llegó o no a encontrar algo capaz de infundirle espanto. Lo que sí quisiera dejar bien claro, dice Kierkegaard, es que esa es una aventura que todos los hombres tienen que correr, es decir,
que todos han de aprender a angustiarse. Y de esta manera concluye ya en las últimas páginas que la angustia, con la ayuda de la fe, educa al individuo para que descanse en la providencia. Y este es el mensaje que nos deja Kierkegaard en su libro. Para concluir y no alargar el cuento, si te gusta la filosofía, como siempre, suscríbete, dale al like, deja un comentario qué filósofo te gusta. Intentaré traer algún libro más de filosofía. Este que decidí empezar a leer me ha costado un montón. Era filosofía muy densa. Para mí, que no tengo ni idea de ello, ni soy filósofo, ni pretendo serlo, fue un libro complicado, que yo creo que no es para todo el mundo. Para mí sin duda no lo era, pero me puse el reto, tomé la decisión de terminarlo y sacar enseñanzas y aprendizajes de esto. Pero al final, al haberlo terminado, creo que ha valido la pena. Creo que tiene cosas muy interesantes para aprender, que las he intentado mencionar en este video. Y ya está. Hasta aquí el cuento de hoy. Como te dije, like, suscríbete, comparte, lo que quieras y nos vemos la próxima.